Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy le hablaremos sobre un tema de mucha importancia para el área de la salud, como lo es el uso de antibióticos en odontología. Este es un proyecto universitario que fue creado por mis compañeras Emily González, Pamela Villegas y mi persona Valeria Snar. Es importante mencionar que este proyecto va dirigido a personas mayores de 18 años. Ahora bien, sabiendo esto, acompáñanos y aprendamos juntos. Ahora vamos a dar inicio a nuestra presentación con el uso de antibióticos en odontología. ¿Se han preguntado para qué se usan los antibióticos? Bueno, digamos que ellos no se pueden recetar por un si acaso. Estos antibióticos tienen funciones muy específicas en odontología y digamos que a nivel medicinal, donde son utilizados principalmente para poder controlar infecciones que son provocadas por bacterias, tanto en los dientes o alrededor de ellos, como pueden observar en las imágenes. Digamos, en la primera imagen salen ciertas bacterias que se pueden alojar en o alrededor del diente. Y cuando hablamos de alrededores de ellos, pues estamos hablando ya de una infección a nivel de los tejidos blandos como la encía o tejidos duros como el hueso alveolar. También estos medicamentos nos ayudan a poder prevenir infecciones en pacientes que van a someterse a una cirugía dental o que también tienen alguna condición médica muy delicada. Vamos a llamarlos como problemas cardíacos, defensas bajas y bueno, entre otras. También los antibióticos nos pueden ayudar a evitar las complicaciones cuando la infección es muy grave que podrían extenderse a otras partes del cuerpo. ¿Como cuáles? Bueno, como el oído, como la garganta o hasta incluso el corazón. Seguidamente, hablaremos un poco de la importancia del uso de los antibióticos en odontología. ¿Por qué debemos tener cuidado con ellos? Ahora bien, al usarlos de una forma adecuada, estos medicamentos pueden ayudarnos a curar infecciones bucales comunes, como la periodontitis, que es la imagen que tienen de su lado izquierdo. Profundizando un poquito esto, la periodontitis es una enfermedad de las encías y también, pues los medicamentos nos pueden ayudar a diferentes infecciones bucales, ¿verdad? Como lo son los abscesos, que es la imagen que, que está a la par de la periodontitis. Evitar que una infección leve se convierta en algo más grande o más grave. Pero si se usa mal o sin necesidad, estos medicamentos pueden perder su efectividad. Ahora vamos a continuar con antibióticos más utilizados en odontología. Estos serían algunos de los antibióticos que los dentistas suelen recetar con más frecuencia, que sería la penicilina, porque es muy común para tratar infecciones agudas como los abscesos. También se usa para poder prevenir problemas graves en pacientes con riesgos, como aquellos con problemas cardíacos, por ejemplo. También tenemos la lincosamida, como la clindamicina, que esta se usa cuando el paciente es alérgico a la penicilina. Tiene una función bien en infecciones donde son más profundas. Y el último, pero no menos importante, es el metronidazol, donde suele usarse junto con otros antibióticos, como la amoxicilina, donde es muy útil para las infecciones graves relacionadas a las encías. Bueno, ahora bien, ¿se han imaginado o se han preguntado qué pasa si usamos unos antibióticos de una manera incorrecta? Digamos que usarlos sin necesidad o sin seguir bien unas indicaciones puede ser muy peligroso porque existen bacterias, llámese Streptococcus mutans o la bacteria Lactobacillus, que estas son bacterias que van relacionadas a las caries. Pero claro, también existen muchas otras, como por ejemplo la bacteria como esta Porphyromonas gingivalis o la Treponema denticola, que estaban vinculadas a enfermedades periodontales. Son, claro,
Ahora bien, existen muchas otras bacterias, patógenos, gérmenes, virus, todos que son acumulables en la boca principalmente, ¿verdad? Pero bueno, estas bacterias pueden tener efectos secundarios como alergias o también problemas estomacales, donde el tratamiento simplemente falla y la infección no mejoraría nunca, ¿verdad? También hay que tener en cuenta que el gasto de dinero va a ser innecesariamente porque por más antibióticos que consuman y consuman y consuman, nunca va a tener una efectividad positiva. Bueno, yo les voy a hablar sobre la resistencia bacteriana. Primero les voy a mencionar cómo se desarrolla. Esto es prácticamente que las bacterias mutan o adquieren genes que les permiten sobrevivir al efecto de los antibióticos. Tenemos que tener en cuenta que el uso excesivo o inadecuado de antibióticos como dosis incorrectas, tratamientos incompletos o uso sin necesidad llega a favorecer la selección de cepas resistentes que luego pueden multiplicarse y propagarse. Esto, por ejemplo, puede suceder cuando recetas antibióticos sin un diagnóstico microbiológico o cuando no hay signos de infección sistemática. En el impacto de la práctica odontológica, yo quiero resaltar como 4 puntos, ¿verdad? El primero sería que las infecciones comunes pueden como volverse difíciles de tratar, ya que se crea, ¿verdad? Una cepa resistente, entonces requiere como antibióticos más potentes, a veces más costosos o con más efectos secundarios. Entonces, esto sería como tratamientos menos efectivos, ¿verdad? El resultado sería eso. También las infecciones resistentes pueden diseminarse más fácilmente o volverse crónicas, que nos daría un mayor riesgo de complicaciones. También que la resistencia reduce la eficacia de antibióticos de primera línea como amoxicilina, obligando a recurrir a alternativas más agresivas, que esto nos lleva como a las limitaciones de opciones terapéuticas. Y la más importante, ¿verdad? Que nos obliga a nosotros como odontólogos a seguir protocolos estrictos, prescribir racionalmente y educar al paciente sobre el buen uso de antibióticos, llevándonos a una responsabilidad profesional, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que es la automedicación. La automedicación con antibióticos en odontología llega a favorecer la resistencia bacteriana, que era lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Esto llegaría como a complicar totalmente un diagnóstico clínico, ya que puede causar efectos adversos. Es común en infecciones dentales leves. ¿Qué pasa? Que puede ser peligrosa sin control profesional como tal. Esto requiere que el paciente tenga una educación sobre el tema y una regulación farmacológica estricta. Bueno, ¿cómo evitar la automedicación? En primer lugar, ¿verdad? Sería como educar al paciente. ¿Y qué quiero decir con eso? Sería como explicar los riesgos de la automedicación, cómo reaccionar eh, al tema, ¿verdad? Valga la redundancia, de las reacciones adversas, sobre la resistencia bacteriana o enmascaramiento de enfermedades graves. También tenemos que tener en cuenta que usar un lenguaje claro y ejemplos concretos en una consulta para que comprendan que un dolor dental puede tener múltiples causas y que eso requiere un diagnóstico profesional. Y podemos también difundir información por medios comunitarios, redes sociales y campañas de salud bucal en escuelas y centros de trabajo. Como segundo punto, tenemos restringir la venta libre, que sería promover que antibióticos y analgésicos de uso odontológico se dispensen solo en receta médica. También podemos capacitar a farmacéuticos para identificar casos en los que se deba remitir al paciente a un odontólogo antes de vender un medicamento. Y podemos como apoyar, ¿verdad?, las regulaciones que tienen como a controlar la publicidad engañosa o el acceso sin supervisión a fármacos. Como tercer punto, que sería fomentar consultas odontológicas tempranas. Esto nos podría ayudar, ¿verdad?, como a resaltar que la atención oportuna previene complicaciones, reduce el dolor y evita tratamientos más invasivos o costosos.
Podemos crear como programas de revisión periódica y campañas como de revisiones, ¿verdad? Gratuitas o de bajo costo para incentivar la visita temprana a un odontólogo. Y también podemos como facilitar el acceso a servicios odontológicos tanto en zonas urbanas como rurales para el paciente y así como que no vea la automedicación como la única opción. Bueno, les voy a hablar sobre la importancia de cumplir el tratamiento. Sería prácticamente que ayudaría a eliminar completamente la infección, evitando recaídas o complicaciones en el tema, ¿verdad? Llega a prevenir la resistencia bacteriana, que esto surge cuando interrumpe o malutiliza el tratamiento. Nos asegura la eficacia del antibiótico, permitiendo que actúe correctamente durante todo el ciclo terapéutico, que es de suma importancia, ¿verdad? También llegamos como a evitar la diseminación de la infección, especialmente en casos con un compromiso sistemático. Yo les voy a hablar sobre la profilaxis antibiótica. Básicamente es cuando el dentista o el médico le da a una persona un antibiótico antes de hacer un procedimiento dental. ¿Cuál es la razón? Esto es prevenir infecciones en personas que tienen más riesgos, como los que tienen prótesis en las articulaciones o problemas en el sistema inmunológico. Solamente que no es algo que se use para todos, ya que se evalúa el caso según guías clínicas. La profilaxis antibiótica en pacientes con riesgos médicos. La profilaxis antibiótica en pacientes con prótesis articulares. En pacientes con prótesis articulares se considera antes de procedimientos dentales invasivos, pero su uso es controvertido y debe evaluarse individualmente según guías clínicas y en el medio tratante. Después, el manejo odontológico con profilaxis en pacientes hiperversos. Los pacientes inmunocomprometidos, la profilaxis antibiótica previene infecciones en procedimientos dentales y requiere evaluación y coordinación médica. Los efectos secundarios. La peniciclina. Esta puede causar diarrea, náuseas y reacciones alérgicas. También puede provocar candidiasis oral por alterar la flora natural. La licosamida. Esta es un indicado en alergia a penicilinas y es eficaz contra bacterias anaeróbicas, pero puede causar colitis pseudomembranosa y molestias gastrointestinales, por lo que requiere supervisión médica estricta. Después tenemos la metronidazol, que esta es usada para infecciones anaerobias. Puede causar sabor metálico y malestar gastrointestinal. Interactúa con alcohol y requiere control médico. Como recomendación número 1 tenemos prescribir antibióticos solo cuando estén claramente indicados, como en infecciones bacterianas confirmadas o en pacientes con riesgo sistémico. Como segunda recomendación tenemos seguir estrictamente la dosis frecuente y duración recomendadas para evitar resistencia bacteriana y efectos adversos. Como tercera recomendación, combinar siempre el antibiótico con un tratamiento mecánico adecuado, por ejemplo, drenaje, extracción o limpieza, para asegurar la resolución completa de la infección. Como conclusión tenemos que el uso responsable de antibióticos en odontología es clave para garantizar la eficacia del tratamiento, prevenir la resistencia bacteriana y proteger la salud del paciente. La educación y el diagnóstico adecuado y la colaboración con el paciente son fundamentales para el manejo seguro y efectivo.